y les vamos a compartir Tito 2, 7 y 8. Vamos a leerlo. Y la palabra de Dios dice así en Nueva Traducción Viviente: con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Vamos a orar para comenzar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa noche que podemos estar aquí reunidos para compartir de tu palabra, Señor, para seguir leyendo de tu palabra, para seguir aprendiendo más de ti, Señor, y de lo que nos quieres hablar. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos que están conectados, por los que nos ven en alguna red social y los que han destinado también conectarse. Bendito Dios, te pedimos que como cada noche sea tu Espíritu Santo hablando a través de la vida de mi esposo y revelándonos de tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar ahorita con la repartición de los versículos. Estamos en el capítulo 10 y hoy vamos a leer del versículo 11 al 18. Muy bien, vamos a comenzar. Déjame ver. Va a comenzar Se mi hermano. desconectó mi mamá, pero yo creo que no tarda en conectarse. Ok. Mi hermanita Caro va a comenzar hoy. Va a continuar mi hermanita Irma, perdón, hermanito Fide. Y, ay, perdóneme, voy otra vez con los números. Hermanita Caro, 11 y 12. Hermanita Irma, 13 y 14. Hermanito Fidel, 15 y 16. Y vamos a dejar por si se conecta Bertita, 17 y 18. Si no, en el momento, pues le damos lectura. ¿Sale? Hermanita Caro, si está lista, podemos comenzar, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes, lo somos con hechos estando presentes. 12. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Buenas noches. 13. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida en la cual también ustedes están incluidos. 14. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el evangelio de Cristo. Amén. Buenas noches. 15. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. 16. Para poder predicar las buenas noticias más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Amén. Voy a continuar con 17 y 18. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. 18. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda al Señor. Gracias, hermanitos, por su participación y continuamos en el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Recordemos que el título de este capítulo es Pablo defiende su ministerio y es lo que ha estado haciendo a través de estos versículos.
Recordemos en el versículo 9 y 10 que Pablo les decía, no quiero darle la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Y eso es lo que estábamos hablando el día de hoy. Y hoy empezamos en el versículo 11, que le da continuidad a esto que Pablo está hablando. Tales personas deben darse cuenta de lo que somos por escrito, estando ausentes, lo somos con hechos, estando presentes. Y lo que yo les había comentado es que estos falsos maestros acusaban a Pablo de haber escrito una carta fuerte, esta carta severa de la que hemos hablado y que está perdida, aunque en esta segunda carta a los Corintios retoma algunos temas de esa carta. Pero que como una presentación, pero que en persona era débil. Recordemos que en esta carta leíamos que Pablo había decidido no ir hasta que ellos leyeran esta carta y que empezaran a tomar este camino nuevamente del Señor. Él había decidido no ir, y que lo había hecho por una razón, y ya veíamos también en esta segunda carta lo que Pablo decía. Entonces, de este punto se estaban agarrando los falsos maestros para criticar a Pablo que no era coherente con lo que decía, sino que por carta era muy fuerte y en presencia era pues débil, ¿no? Y que probablemente su aspecto no lo hacía como, no le ayudaba, ¿no? A que fuera como de otra manera, ¿no? Ya veíamos cómo probablemente era su aspecto. Y en el 12, yo les decía ayer que tuviéramos en cuenta el versículo 7, donde decía que fíjense en lo que está a la vista. Y hemos hablado que a través de los ojos, ¿verdad? De la vista, puede entrar o empezar a maquinar las tentaciones. Recordemos que la tentación no es lo mismo que el pecado. Primero es la tentación y hay dos fuentes importantes para la tentación. Una son nuestras concupiscencias, que es nuestra antigua manera de pensar y de vivir, y otra es estas maquinaciones de Satanás. Entonces, si yo tengo problema con el adulterio y entonces en mis ojos veo a lo mejor a una muchacha bonita, entró por mi vista y entonces en mi mente, en mis concupiscencias está dando vueltas y vueltas que yo puedo tener algo con ella, que está hermosa, etcétera, etcétera. Empieza ahí la tentación en la mente hasta que si yo no la saco de mi mente, esta idea va a plantarse y va a dar fruto tarde o temprano hasta que el fruto me lleva al pecado. Entonces, es importante porque en este 7 está hablando de ver cómo Pablo era del Señor y se comportaba de la misma manera como Cristo. Y que hoy en la cita que leyó mi esposita de Tito 2, dice 2, 7, 8, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Entonces, con nuestro diario vivir, es este testimonio de que cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo y las demás personas lo pueden ver o lo observan. Y entonces cuando vamos al versículo 12, en el versículo dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Y primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo los he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces,
que nuestra vista no nos dejemos impactar por esa apariencia, a lo mejor o esa buena oratoria que tengan algunos predicadores, ¿no? Que realmente el mensaje venga del Señor y sea conforme a la palabra, y que tampoco no discriminemos, ¿verdad? Como Pablo, que probablemente no era tan buen orador como otros líderes griegos o hebreos, pero que estaba hablando de la palabra del Señor. Proverbios 21:2 dice, a cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Esta palabra de juzga es pesa, prueba, balancea. El único que conoce la verdadera intención de nuestro corazón somos nosotros, es Dios, perdón. A veces nosotros no conocemos la verdadera intención, pero el Señor sí la conoce y nos llama a que nosotros nos examinemos día con día. Y Lucas 10:29 dice, pero él quería justificarse. Está hablando de una parábola del buen samaritano. Y dice, pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y la palabra justificarse significa rendir, es decir, mostrar o considerarse como justo o inocente. Entonces, aquí la palabra nos está hablando primero que no nos dejemos llevar por la vista de que solamente por su buena apariencia, porque usa traje o está muy elegante o porque tiene una locución o una elocuencia para predicar la palabra, que no está mal. Si alguien tiene estas herramientas dadas por Dios de una muy buena elocuencia para predicar la palabra y siempre nos mantiene atentos y además está basada en la palabra, no es malo. No es malo. Aquí se está refiriendo a estos falsos maestros que querían impresionar por su gran elocuencia, pero desviaban el camino, desviaban el evangelio de lo que realmente el Señor quería hablar. Y cuando dice que algunos se recomiendan a sí mismo, ¿sí? Lucas 10:29 dice, pero él quería justificarse, así que preguntó Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Lucas 16:15 dice, él les dijo, ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones, dense cuenta de aquello que la gente tiene en gran estima, es detestable delante de Dios. Y esta palabra justificarse, les decía, que significa rendir, es decir, mostrar o considerarse como justo e inocente. Entonces, el único que es el que pesa los corazones y sabe realmente la intención de él, es el Señor. Y que debemos de tener cuidado también nosotros, ¿verdad? Y lo que yo les decía ayer es que debe de haber un balance entre la firmeza que Dios, de lo que Dios nos ha revelado, mantenernos firmes en eso, así como tener un corazón o tener un espíritu de mansedumbre, un espíritu enseñable, para poder ser corregidos y poder entender que posiblemente en algo nos equivocamos, no lo entendimos bien, y entonces redirigir el camino hacia donde el Señor quiere llevarnos. Y cuando dice, no saben lo que hacen, es una frase muy dura para los griegos y los hebreos, estos falsos maestros que se creían muy sabios o que tenían esta gran elocuencia. Es una frase muy fuerte cuando Pablo les dice, no saben lo que hace, porque en otra traducción, en la Reina Valera, dice, están sin entendimiento. Y para aquellos griegos que se jactaban de tener mucha sabiduría, el que Pablo les dijera, están sin entendimiento, no saben lo que hacen, era una frase que era dura para ellos. Y para estos pensadores hebreos también, o judíos, ¿verdad? Era también una frase muy difícil o muy fuerte, porque al decir están sin entendimiento o no saben lo que hace,
está haciendo una alusión a que eran animales, ¿no? Porque los animales no tienen entendimiento ni razonamiento. Entonces, al decirles esto, pues Pablo les estaba diciendo, ustedes son como animales. Es una frase muy dura, pero que va directamente a estos falsos maestros que anteriormente ya habíamos leído, que Pablo dice que, pues, que los tiene que corregir, ¿no? Que es necesario. Entonces, eso está haciendo también Pablo. Dice en el 6, estamos dispuestos a castigar, está corrigiendo y está hablando de frente a estos falsos maestros que lo único que están haciendo o queriendo hacer es desviar a los corintios hacia un camino que no es el que el Señor ha trazado a través de Pablo. Y nuevamente aquí en el 13, Pablo utiliza esta palabra de jactancia, que en los últimos versículos, en el 17, también es gloriarse, que es lo mismo, jactancia y gloriarse. Y que en el 17 lo vamos a ver un poquito más a detalle, porque dice, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Y veíamos que la palabra jactancia tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Y aquí está hablando de este sentido positivo. O sea, no vamos a ser orgullosos más de lo que es debido. El Señor nos ha permitido, en este caso a Pablo, fundar una iglesia, instruir a este pueblo, llevarlo por este camino, y esta jactancia de esto que el Señor ha permitido a Pablo es lo que está diciendo. Esto me hace sentir orgulloso. Esto sí me jacto que el Señor me ha dado las herramientas, me ha dado la capacidad, esta capacidad que en versículos anteriores es el poder, dunamón, poder, capacidad, para poder predicar el evangelio y así llevar a estas personas a la plenitud en Cristo, al conocimiento en Cristo Jesús. Y de esto está hablando. Y cuando dice, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado. Pablo, la otra versión, la NASB, que es la Biblia de Estudio, habla acerca de esto como, aquí en la Nueva Versión Internacional dice, limitaremos al campo que Dios nos ha asignado. La NASB dice, el ámbito que Dios nos ha dado. El cuadro que Pablo tiene en la mente puede ser una competencia atlética. Veamos ahora los circuitos o un estadio de atletismo. Hagámonos esta figura en nuestra mente, como es un óvalo y tiene varios carriles y están delimitados cada carril por una línea blanca, ¿no? Entonces, Pablo está teniendo en la mente probablemente una competencia atlética en donde las líneas están señaladas para los diferentes corredores. En ese caso, esfera podría traducirse como línea. Al entrar como intruso a Corintios, los falsos apóstoles habían cruzado en la línea de Pablo, que era la línea que Dios había marcado y que lo había traído donde los corintios como su genuino apóstol o maestro, predicador. No tiene ninguna intención de invadir el territorio marcado para otros y reclamar la obra como de él. No es que Pablo, cuando llegó a Corintios, ya había sido fundada la iglesia y entonces él estaba entrometiéndose en eso, sino que él fue el que fundó la iglesia, el que inició la obra en ese lugar. Por eso cuando aquí en la Nueva Versión Internacional, cuando dice al campo que Dios nos ha asignado, la palabra asignado en el griego dice, significa regla, canon, es decir, figuradamente norma de fe y práctica, por implicación límite, frontera, es decir, esfera de actividad, ¿no? Entonces, Dios ha delimitado, ha puesto una frontera y que Pablo ha llegado a ese lugar a Corintio y Dios a través de Pablo ha iniciado la obra en ese lugar. Por eso dice que
nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado, según su medida, el cual también ustedes están incluidos. O sea, a pesar de que Pablo tuvo que corregir a estos falsos maestros, Pablo nunca los discriminó, siempre pensó en ellos como que pudieran arrepentirse y sumar y regresar al camino que Dios le había dado. Por eso, y también este versículo 13 nos lleva a analizar que en realidad Pablo era el pastor principal de todas estas iglesias. Tito, Timoteo y algunos otros hermanos eran estos pastores que le ayudaban a Pablo a pastorear estas iglesias, a llevar estas cartas, a dar estas instrucciones. Pero vemos cómo de Pablo viene una instrucción principal y él manda la carta en ocasiones a través de Tito y de Timoteo, y ellos son los encargados de leerla en la comunidad y estar al pendiente de que estas instrucciones sean llevadas a cabo. Y después ellos mismos llevaban en ocasiones el resultado de lo que la palabra había hecho en cada una de estas iglesias. Y por eso con este versículo 13 podemos darnos cuenta cómo era la manera organizativa o organizacional que tenían esas iglesias. Y en el versículo 14, cuando dice, si no hubiéramos estado antes entre ustedes, o sea, él llegó primero, él y su grupo misionero fueron los que llegaron primero, después llegaron estos falsos maestros judíos a querer desviar o poner su doctrina que estaba juntando esta doctrina judía con esta doctrina cristiana y querían hacer esta mezcla y que dice Pablo, cuidado, esto no es lo que el Señor nos ha mandado a enseñar. Y dice en el 14, se podría alegar, dice Pablo, si ustedes hubieran llegado primero y nosotros después, ustedes podrían alegar que estamos rebasando estos límites. Y dice, de ninguna manera, nosotros fuimos los primeros en llevarles el evangelio a estos corintios y por eso estamos dentro de estos límites que el Señor nos ha otorgado, nos ha dado autoridad y nos ha permitido para poder hablarles del evangelio. Y cuando vamos en el 15, dice, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Nuevamente esta jactancia, este orgullo. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Nuevamente, Pablo no está dejando afuera a estos falsos maestros, sino si ellos quieren arrepentirse y volverse a Dios, Pablo está abriendo la puerta para que también sean incluidos en este pueblo que está nuevamente redirigiendo su camino. Y que también Jesús cuando vino también por los fariseos y al estar hablando a veces duramente con ellos, era para que ellos pudieran entender, arrepentirse y regresar al camino verdadero de Dios. Entonces, esto nos enseña también, nos da una enseñanza el Señor de que no debemos de discriminar. Si encontramos a algún hermano que ha caído, dice que tenemos que levantarlo amorosamente, que tengamos cuidado de no resbalar, porque también nosotros podemos resbalar. Que los exhortemos como un hermano y que no lo destruyamos, sino lo edifiquemos. Estoy combinando varios versículos, parafraseándolos, pero es la idea que el Señor nos está dando en esta palabra junto con este versículo 15. Y cuando vamos al 16, para poder predicar las buenas noticias más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros, ¿verdad? Pablo
estaba estableciendo otras iglesias o ya había establecido otras iglesias. Después de esta carta de Segunda de Corintios, vamos a leer Romanos. Ahí en Romanos, Pablo escribe algunas otras cartas a otros pueblos. Entonces, vamos a ir viendo cómo Pablo ya había establecido otras iglesias y que pues él quería seguir estableciendo más, pero siempre dirigidos por el Espíritu Santo. Y llegamos al 17 cuando dice, más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y vamos un poquito, regresémonos al Antiguo Testamento. Jeremías 9, 23, 24 dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues eso es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y la palabra gloríe en el Antiguo Testamento viene del hebreo halal y es un verbo que significa alabar, presumir, brillar. Muchas veces puede significar fanfarroneando, aún con un buen propósito o mal propósito. Entonces, dice Jeremías, no se gloríen de su sabiduría, ni de su poder, ni de su riqueza. Esta es la jactancia o el presumir. Y dice, esto no. Eso es el gloriarse de forma negativa y eso es lo que el Señor no quiere. Pero después dice, es más, dice, si fanfarroneen, si se alaban, si presuman de conocerme, de comprender que yo soy el Señor. Y hoy a través de la palabra, del estudio constante, del discipulado constante, podemos gloriarnos, jactarnos, fanfarronear, presumir, que vamos poco a poco conociendo más del Señor, conociendo quién es Él, conociendo su voluntad, porque es a través de su palabra que vamos conociendo su voluntad y ahora no solamente la vamos a conocer o la conocemos, sino que ahora la la estamos poniendo por obra. Y poner por obra es ser cada vez más como Él. Perdón, cada vez ser más como Él. Entonces, eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento dice, si alguien ha de gloriarse, y viene ahora sí del griego, que significa jactarse, hacer alarde de, en buen o en mal sentido. Si algo nos vamos a hacer alarde, es hacer alarde en el Señor. Por eso Pablo en capítulo 10 y a través de Segunda de Corintios, en repetidas ocasiones, dice que si algo que no me jacto de, más allá de lo debido, pero si me jacto de esto, me glorío de lo que el Señor me ha permitido hacer, de seguirle al Señor, de conocer al Señor. Esta palabra que a veces, si no entendemos bien el significado y la aplicación, podríamos estar cayendo en una cuestión religiosa. Estamos ahora entendiendo que el Señor nos llama a que sí nos podemos gloriar del Señor, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que ahora Él nos ha revelado y que vamos entendiendo y conociéndole a Él, para que cada vez nos parezcamos más a Él. Si nos gloriamos de mi conocimiento, de mi poder, de mis riquezas, que por mí sé más que el Señor, el Espíritu Santo lo hago a un lado, etcétera, eso es lo que no es correcto, es lo que el Señor no quiere, porque todo el honor, toda la gloria siempre es para el Señor. El Señor es el que nos permite conocerle, compartir el evangelio, etcétera, etcétera. Es gracias a que Él lo permite que ahora somos siervos capaces, porque Él nos ha capacitado
Él nos ha llenado del poder divino para derribar todas estas fortalezas que ya lo hemos visto en versículos anteriores. Y porque la jactancia humana es locura, ¿verdad? Y que va en contra del Señor. Y cuando vamos al versículo 18, y es el último versículo de este capítulo, dice, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Y aprobado es recomendado, es decir, presentar favorablemente, exhibir, estar cerca, alabar. Estamos siendo alabados, no por lo que yo diga que estoy haciendo, no por mí mismo, sino que es el Señor el que nos recomienda. Es el Señor a través del conocimiento de Él, y que empecemos a ponerlo por obra y que vivamos una vida lo más coherente posible a lo que hemos aprendido, porque probablemente no hemos aprendido todo, no le hemos llegado a conocer de manera total, pero lo que hemos aprendido, que lo pongamos por obra y que en eso empecemos a ser congruentes. Y de esa manera el Señor nos va a recomendar, porque nosotros estamos actuando conforme la voluntad del Señor, porque la estamos conociendo. El pastor decía hace algunos días que decimos como un cliché, que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Pero ¿realmente sabemos cuál es su voluntad? ¿Realmente estamos permitiendo que se haga esa voluntad o estamos haciendo la de nosotros? Y lo único que podemos llegar a hacerlo, a conocerlo, es conociendo de Él a través de su palabra y conociendo de Él a través de nuestra relación constante con nuestro Señor. Entonces, bueno, pues no sé si hasta aquí hay algo que quieran compartir, comentar, alguna duda. ¿No? Muy bien. Yo, hermano, Adelante, perdón. Marita Caro. Mande. La cita bíblica de Jeremías, ¿cuál era? ¿Cuál fue? Porque no la pude notar. Jeremías capítulo 9, 23, 24. Gracias. Sí, Marita Caro. Muy bien, pues les agradecemos este tiempo de lectura bíblica. Primeramente, Dios, si así lo permite, nos vemos el día de mañana. Y le voy a pedir a mi hermanito Fide si nos apoya con la oración para finalizar. Sí, hermanito, buenas noches. Padre bendito, gracias te damos por esta bendición que nos das de estar reunidos una vez más, Señor, para seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, que día a día, Señor, va creciendo tu evangelio, tu mensaje de salvación a través de Pablo, Señor. Y también que es mensaje para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, Padre bendito. Y así también te pido y te doy gracias por todos mis hermanitos que estuvieron reunidos hoy, los que no pudieron, Señor, pues, Señor, que tú de todas maneras los sigas bendiciendo, Señor, que no les falte tu palabra. Gracias por mi hermanito Ángel, por mi hermanita Diana, que siempre están dispuestos a estar dándonos ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú nos haces vivir confiados. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanito Fide. Buenas noches, hermanitos. El Señor les guarde. Hasta mañana, primeramente Dios. Sí, hasta mañana. Bendiciones.